Pedro 9 veces al día juega con su papá. Francisca todos los días sube una foto que la inspira. Valentina llamó 9 veces seguidas a su número favorito. Agustín descubrió que la cuarta vez que usó su descuento en cine con María fue la vencida. Después de toda una vida juntos, Laura y Pedro volvieron a vivir un momento único. Matías viajó con 9 amigos a Brasil, canjeando sus kilómetros LAN Pass. Pablo se emocionó 4 veces viendo a su equipo. Y de tanto saltar, Benjamín no se pudo mover en 6 días después de su último concierto en Movistar Arena. La portabilidad es mucho más que un número. Es todo lo que puedes hacer con tu Movistar. Únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida, la vida es más. Ya en enero del 2012 seguimos en época balance, esta vez para hablar de política. En un año movido, jodido, que fue el año 2011, y para eso con 2 tremendos invitados, grandes conocedores de la actividad política, columnistas, analistas y otros oficios vinculados al sector. Y opinólogos. Camilo Férez, Patricio Navia, muchas gracias por aceptar esta invitación del Post. Gracias a ti por la invitación. Don Camilo, año jodido el que terminó, revuelto. Un año movido, sí. En lo político al menos un año tremendamente movido. Ha tenido una característica el gobierno de Piñera, y es que las cosas se suceden con una velocidad propia del biorritmo del personaje, yo creo. De acuerdo. Sí. O sea, está todo el rato y el mismo día que hay una incontinencia, digamos, de bombardeo de la agenda, o al menos se partió así, y ha sido muy difícil despegarse ese ritmo. Ahora, ¿cuánto tiene que ver eso con el diseño? Un buen amigo nuestro, Francisco Javier Díaz, alguna vez escribió una columna donde daba cuenta de los 7 ejes, las no sé cuantitas prioridades, de que más allá de las expectativas, que fue una cuestión que le significó grandes dolores de cabeza hasta el día de hoy a la administración de Sebastián Piñera, el hecho de no haberse concentrado, de no tener un mensaje, el tan mentado relato de lo cual se habla de la clase política, ¿pudo haber sido una cuestión decisiva o eso es más bien parte de la paja de quienes nos dedicamos a escribir y al final la política pública y los escenarios políticos se juegan en otro lado? A ver, yo creo que por una parte hay cambios que se han producido a pesar del gobierno o eventualmente catalizados por el cambio de mano, por el fin de un ciclo, donde el cambio de gobierno es un síntoma más. De acuerdo. Pero sin duda que al gobierno le costó mucho salir de la lógica de la campaña. Esta idea de que tú en la campaña, todos los días en la campaña es un reto diferente. Ajá. Por competir, por la cuña, por la presencia en la agenda, por la propuesta, digamos, por la promesa. Y básicamente la campaña se hace subiendo permanentemente la expectativa. Y sobre todo esta campaña en particular, que fue muy competitiva y donde la derecha tenía una posibilidad cierta de ganar, lo que finalmente sucedió. Fue una campaña con toda la carne arriba de la parrilla. Y yo creo que lo que más costó fue el quiebre entre la situación de campaña y la situación de gobierno. Si el gobierno se mantuvo en campaña, se mantuvo con el mismo ritmo, con promesas todos los días, como tú bien dices, con 7 ejes, con 20 prioridades, con 8 pilares, con llámese como se llame, digamos, con un ritmo que sin duda que agotó muy rápido, estresó muy rápido a todo el sistema. Ahora, estresó y irritó, diríamos, no solo a los adversarios, sino también a los propios partidarios. Hay una cuestión que es sintomática, que más allá de la evaluación que uno tenga del gobierno, y particularmente el juicio que tenga respecto al presidente, no es sostenible este nivel de euforia, beligerancia, exageración, grandilocuencia, sobre todo cuando, como tú bien dices, uno está instalado ya más reposadamente en las complejidades que tienen que ver con la tarea de gobernar. No es sostenible. Y yo creo que, para no hacer tanta historia, hoy día estamos precisamente en el punto de quiebre que faltaba, el punto de quiebre político de ese estilo. ¿Te parece a ti? Sí, sin duda. O sea, cuando la UDI se desmarca de las reformas políticas de la manera en que lo hace,
y una parte de RN, porque hasta ahora, ¿cierto?, los parlamentarios de Renovación Nacional que están anunciando que tienen su voto a disposición son una parte de los parlamentarios de Renovación Nacional. Cuando los partidos que sustentan al gobierno dejan de defender al presidente y consideran que es menos lesivo para ellos o incluso más importante para sus intereses defender principios, llamémoslo así, está ahí en un quiebre importante. Yo creo que ese es el dato hoy día. Ahora, ese quiebre se produce ¿por qué? Yo tengo una tesis, yo tengo la impresión de que se nos vino encima el proceso eleccionario, es decir, cualquier analista coincidiría en que en octubre del próximo año políticamente se acaba este gobierno. Y como cualquier yogur con fecha de vencimiento, no solo van a tener que lidiar con la baja popularidad, sino que con la irrelevancia, que es un factor todavía más jodido. ¿Cuánto tiene que ver lo que se viene en el proceso electoral de cara a los intereses que tiene que proteger cada uno de los dos partidos, en este caso que son parte del gobierno, especialmente la UDI, que no solamente es el partido más grande de Chile, sino que tiene un tercio de la Cámara de Diputados? Sí. Tiene que ver harto, pero ¿sabéis qué? Yo creo que en este caso en particular es una suma de ese y muchos otros factores. Es mucho más difícil un presidente, ¿cierto?, con la popularidad que tiene en particular, que sea capaz de ordenar ya muy avanzado su gobierno, donde se produce un desgaste natural, ¿cierto?, por ordenar a su coalición, y pueda alinear los incentivos de los partidos que ahora se dispersan, se disgregan por todo el país. El 2012 es el año de los partidos en el sentido de que tienen un año eminentemente político, pero además de una política muy particular, una política que va a la calle, que va a la comuna, que va a la unidad inferior, digamos, o mínima de la distribución política. Y en ese sentido los partidos hoy día lo que ven es un gobierno que no les suma, que al contrario les resta. Si tú te fijas, hay varias mediciones que son alarmantes desde la lógica de los partidos. Una, tú podrías decir que es o que podría haber anunciado esto, y es el hecho de que durante todo los gobiernos de la concertación el CERC midió el respaldo a la dictadura, o la opinión de la dictadura, en definitiva, el rechazo, básicamente. De acuerdo. Y ese se mantuvo bastante estable, tenía variaciones, pero eran variaciones relativamente moderadas. El único gran salto respecto al rechazo a la dictadura se produce precisamente en 2010, y eso te habla, digamos, de cómo percibe la gente, ¿cierto?, la llegada de un gobierno de derecha. No cualquier gobierno de derecha, además, ¿cierto?, con un ministro del Interior que sacaba una foto con Allende, con muchos esfuerzos durante el primer periodo por mostrar legitimidad, ¿cierto?, hacia el otro lado, mucho antes de resguardar las propias huestes. Y bueno, súmale a eso, no sé, por los archivos del Cardenal y bueno, los 80. Los 80, 1.000 millones de cosas. Eso por una parte. Pero si tú te fijas ahora en la encuesta CEP, la última, digamos, la derecha está en el nivel más bajo que ha tenido en los últimos años. Entonces tienes un gobierno de derecha que ha hecho pebre a la derecha, y por lo tanto, desde la lógica de los partidos, hoy día, ¿cierto?, cuando tienen que enfrentar una campaña municipal, cuando tienen que lidiar con todos los candidatos, con toda esa dispersión, mirar al gobierno, y sobre todo desde la lógica de la UDI, es, bueno, ¿y usted qué me suma, compadre? De acuerdo. Pero a ver, hermano, problematicemos esa tesis un poquitito. Desde la siguiente perspectiva, tú fuiste parte de una campaña electoral que encabezó el esfuerzo Marco Enrique, con un resultado extremadamente exitoso, había cuenta el escenario donde este se daba, que más allá de las bondades del candidato y de sus asesores en esa época, capitalizó lo que podríamos preliminarmente llamar un sentimiento de rabia, de frustración, de desencanto y desconfianza hacia la clase política, lo que ustedes en esa época ejemplificaron en el duopolio. Sí. Otra mala noticia para los partidos, que no es ninguna novedad, por cierto, es que a diferencia de lo que ocurría en encuestas anteriores, donde un grueso del electorado con más o menos distancia podía tranquilamente clasificarse en una de las dos grandes coaliciones, o en los partidos que no estaban en las coaliciones, y el número de personas que más allá de su decisión de cara a la elección presidencial se mantenía más bien distante respecto de esta lógica, era infinitamente menor a la de hoy día. Es decir, te diría casi inversamente proporcional. Si en esa época entre la concertación y la alianza sumaban un 70%, y era un 30% aquellos que tenían una posición más de outsider, ahora los números nos muestran que es completamente al revés. Es el 30% anclado en esos ejes y el 70% fuera. ¿Cuánto de la mala noticia para los partidos de la derecha es una mala noticia para los partidos en general?
y que esto que ustedes vieron como un incipiente agua en la piscina, hoy día ya es una cuestión considerable, lo que explica, entre otras cosas, ya para tirar la tesis completa, de que 3 de las figuras de mayor valoración en las encuestas sean personas que provienen de una tradición distinta a la carrera política tradicional, Bachelet, Goldborn y Marco Enrique Minami. A ver, esa agua en la piscina, Sí. primero que nada hay que capitalizarla. Los partidos son inteligentes en administrar aquello que es su potestad. De acuerdo. La denominación de candidatos, ¿cierto? Por ponerlo en simple, cuando tú llegáis a un voto, a una elección, llegáis a elegir entre la Coca-Cola y la Pepsi, y ellos saben que aunque hayan estado, ¿cierto?, magullados en el camino, los que van a estar ahí al frente van a ser candidatos que van a haber elegido ellos, salvo honrosas excepciones. Y en eso el sistema los protege. Y en la parte donde no los protegía, los ha empezado a proteger ahora. O sea, la ley antidisco, ¿no es cierto?, del año pasado, básicamente lo que buscó, y fue aprobada con una mayoría importante en ambas cámaras, básicamente lo que buscó es que hoy día, cuando son las elecciones municipales y los partidos definen sus candidatos, los que queden disconformes no se pueden ir a ninguna parte porque no renunciaron con el debido tiempo para ir como independientes. De acuerdo. Primera cosa. Entonces, se tomaron un recuerdo de la dispersión y eso corre también para la siguiente elección. O sea, cuando los partidos digan, no, mira, definamos ese problema en enero, bueno, ya se ha vencido el plazo para que los que quieren levantar el dedo e irse se vayan. Y en ese sentido los partidos se protegen. Por lo tanto, lo que suceda en las próximas elecciones, hay que meter lo que tú decís a una juguera en la que están estos otros factores también. ¿Ah? De esa misma campaña te puedo dar cuenta también de lo importante que son los partidos como estructuras para dar una competencia a nivel nacional. ¿Tú sentiste esa ausencia? Sí. Sí, 100%, sobre todo en el caso de la estrategia parlamentaria. Ya. Ahí se nota muy fuertemente porque ahí ya el binominal te cae encima. No es lo mismo que sucede en el caso de los presidenciables, ¿cierto?, que compiten en definitiva en igualdad de condiciones, nunca son iguales, digamos, pero compiten con otro candidato, no contra una aritmética, ¿cierto?, que les va a hacer, como el caso, por ejemplo, de Álvaro Escobar, que teniendo más votos queden fuera de la elección. Además, porque los partidos tienen la gente que trabaja en las campañas a menor costo, por ponerlo en términos bien prosaicos. ¿Ah? Por lo tanto, todos esos factores yo los metería adicionalmente en esta juguera. Pero las democracias, como el caso de la chilena, van yéndose cada vez más a una división que es gobierno y oposición. Esos son los grandes ejes. Y si tú lo miras eso hoy día, la parte más desmedrada es gobierno, es oficialismo. Y el traspaso que ese oficialismo le hace a sus partidos es lejos el maletín de gaffiter más pesado, digamos.